Hoy tenemos otro de los mandamientos, el séptimo mandamiento. Así que yo estoy feliz con esta serie. Gracias a Dios que nos ha permitido la oportunidad de estar viendo, enseñando a través de series. Esto ha permitido ir eslabonadamente en un crecimiento, en un desarrollo. Y qué bueno saber que los mandamientos de Dios no tenían como propósito el censurar o el limitar la vida de los seres humanos. Al contrario, el propósito de Dios con los 10 mandamientos fue mantener la libertad de su pueblo. Lo había sacado de Egipto, le dio los mandamientos para que se mantuvieran en la libertad que les consiguió a liberarlos de la esclavitud egipcia. Así que vamos a estar viendo además, entre otras cosas dentro de este mandamiento, es bien importante recapitular un poco los mandamientos anteriores por el contexto que lleva, ya que el séptimo mandamiento habla acerca de no cometer adulterio, pero es conveniente entender el concepto o el contexto, porque se trata de un ambiente de boda. O sea, los 10 mandamientos tienen que ver con la relación de pacto matrimonial con Dios, espiritualmente hablando. Por esa razón, cada uno de los mandamientos debe ser concebido desde la perspectiva divina como una manifestación del esposo hacia su esposa y una respuesta de la esposa a su pueblo, la iglesia, hacia Dios. Y conocemos a Dios en los mandamientos y sabemos por ese conocimiento cómo relacionarnos con Él. Por ejemplo, en el primer mandamiento Dios lo que hace es mostrarnos: yo soy tu amor o tu primer amor. Eso es lo que hace. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idea era enseñarnos que Dios es tu primer amor. En segundo lugar, Dios nos presenta que Él es espiritual. Él dice: yo soy espiritual, por eso no te harás imagen ni ninguna semejanza. O sea, no vas a tener una relación conmigo de una manera diferente a lo que yo soy. En tercer lugar, nos muestra el tercer mandamiento. Dios dice: yo soy santo, al decirnos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces la idea es presentarnos su santidad, quién es Dios, cómo es Dios en cuanto a esto, para una reverencia correcta para con Él. El cuarto mandamiento nos enseña que Dios es soberano. Él dice: yo soy soberano, cuando nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Con esto está diciendo: uno de 7 me lo dedicas a mí. Quiero una cita contigo, ¿verdad? Una cita de amor del esposo con la esposa. Y luego el quinto mandamiento, que ya tiene que ver con la segunda tabla, ¿verdad? Con la relación entre el prójimo, pero también Dios se manifiesta diciendo: yo soy tu padre. Cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, aprendemos de la paternidad divina. Y luego vimos también el sexto mandamiento, cuando Dios dice: no matarás. Dios está diciendo: yo soy vida, ¿verdad? Yo soy la vida. Y de hecho Dios se presenta como la vida. Así que cada uno de estos mandamientos nos muestra parte de cómo Dios es. El séptimo mandamiento nos habla acerca de la fidelidad de Dios, cuando dice: no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que en esta relación de matrimonio espiritual con Él, Dios dice: yo soy fiel. O sea, Él es leal. Por eso tenemos que tener una relación de lealtad, de fidelidad para con Él, que es prefigurada en la relación entre el esposo y la esposa. Como de hecho el Nuevo Testamento atestigua diciendo que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y la mujer, así como la iglesia está sujeta a Cristo, esté también la mujer sujeta a su marido y lo respete. Entonces es una representación del amor divino para con su pueblo en esta relación espiritual. Ahora bien, sé que solté mucha información así rápidamente. En todos los mensajes que hemos estado dando, ahí vienen todos los detalles, ¿verdad? Yo estoy dando una recapitulación así rápidamente en pocas palabras. Si te aprendieras cuando menos esto que mencioné, vas a tener un panorama muy bueno respecto de los 10 mandamientos. En este séptimo mandamiento dice Éxodo 20:14, repetimos: no cometerás adulterio. Dicen por ahí, ¿verdad? Por supuesto, pues es solamente una broma, pero dicen por ahí que 3 hombres llegaron al cielo y tocaron a la puerta del cielo. Clásico, se asoma San Pedro, ¿verdad? Ustedes saben que no es el que abre, pero bueno, la idea es para que el chiste no sabe igual si te hablo de juicio final, entonces tiene que, se oye un poquito mejor así, ¿verdad? Entonces ahí tocaron a la puerta, abrió San Pedro y le dijo: desafortunadamente se me cayó el sistema y en este momento no puedo dejarlos entrar así, no puedo ver quién es salvo y quién no es salvo. Entonces, en lo que arreglan el sistema, le voy a dar la oportunidad solo a uno de que entre y los otros 2 se van a ir al infierno un tiempecito. Y después de ese tiempecito, en lo que arregla el sistema, cuando lo arreglen, pues revisamos si están aquí adentro y los dejamos entrar. La idea va a ser la siguiente: ¿a quién voy a dejar entrar? El que me cuentes la mejor historia de cómo murió, lo dejo entrar al cielo. Y entonces el primero de ellos se lo lleva ahí aparte para que no oigan los otros y le pregunta: ¿cómo te moriste tú? Dice: bueno, pues resulta que yo sospechaba, dice este hombre, que mi mujer me era infiel. Y entonces lo que hice fue que un día llegué sin avisar.
Me fui así, regresé antes de tiempo, sin que ella supiera, y llegué de improviso después de subir por la escalera de incendio, porque mi departamento está en un lugar muy alto, y llegué a escondidas, y cuando entré de sorpresa encontré a mi mujer, y sí, tenía toda la apariencia de que era infiel. Entonces dije, seguramente está aquí, el otro anda por aquí. Y empecé a buscar bajo la cama y en todas partes, y no lo hallé. Pero de pronto oí como que algo rascaba ahí en la ventana. Y entonces me asomé a la ventana y estaba un tipo ahí colgado con los dedos en la cornisa de la ventana. Este es el sinvergüenza. Abrí la ventana, tomé un bate y le di en la cabeza al hombre y se fue. Y yo lo vi que se cayó, pero para colmo cayó en la basura y no se murió. Entonces dije, no puede ser, este hombre no se me va a ir vivo. Así que agarré por ahí un minibar que tenía, empecé a empujarlo, llegué hasta allá y se lo aventé encima, pero se me prendió la corbata y me fui junto con el bar, ahí me fui también encima y pues lo maté, y yo también ahí, por eso llegué a este lugar así. Entonces Pedro está impresionado. ¿A qué historia? ¡Wow! ¡Qué forma de morirse! Entonces, a ver, espérame tantito aquí, venga el siguiente, pasa otro más y dice, bueno, ¿y tú cómo llegaste aquí? Dice, pues yo la verdad nada más estaba limpiando vidrios en un edificio, y entonces se me rompió la cuerda, y para no caerme, pues me colgué de la cornisa y empecé a pedir ayuda haciéndole hacia la ventana. Salió un hombre, abrió y me dio con el bate y yo me fui, me caí pero yo en lo que caía, yo le pedí a Dios que me salvara la vida, y caí sobre la basura y dije, me he salvado. De pronto veo que viene un minibar encima de mí, así que así llega, y Pedro se asombró y wow, qué tremenda historia, ¿verdad? A ver, pásate para acá, manda al tercero a traer, a ver tú cómo moriste. Yo la verdad no tengo la menor idea, yo estaba desnudo en un minibar y de pronto algo pasó y desperté acá, ¿verdad? No sé qué fue lo que sucedió. Entonces, yo no sé, pero ahora, cuando se habla acerca del adulterio, obviamente pueden sacar muchas bromas sobre esto, pero ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo? ¿Por qué inventó Dios el matrimonio? ¿Cuál era el propósito de hacernos en pareja? ¿De qué se trataba? Por supuesto, esto es un mandamiento para el matrimonio, y lógicamente alguno que es soltero va a decir, bueno, ¿yo en qué forma lo aplico a mi vida? La lealtad es lealtad en todas las áreas. Así que lo que aplica al matrimonio, aplicará la lealtad en la amistad, aplicará en la familia, aplicará en cualquier otra área, trabajo, lo que sea. El que es infiel en algo es infiel en todo. El que es leal en algo es leal en todo. Así que no hagan negocios con infieles, porque quién sabe cómo los hagan. En fin, pero bueno. Pero en este principio lo que Dios presenta respecto de esto es que nos formó en parejas porque nos está entrenando para el cielo. Eso es lo que Dios está haciendo. Forma un hombre y una mujer que son uno, pero los hacen dos, y tienen que aprender a vivir como uno, aunque sean dos. Y todo lo ven diferente, pero tienen que estar juntos. Y es difícil coordinar ese pensamiento y emociones por la diferencia. Cuando son novios ceden fácilmente y no, lo que tú quieras y todo. Ya cuando se casan y empieza la lucha de poderes, se dan cuenta si en verdad hacen un lado todo egoísmo y deciden voluntariamente amarse. Así que Dios te da un entrenamiento de unos 50 años para que cuando llegues al cielo tú llegas bien suavecito para amar, y Dios ya encontró su compañía para toda la eternidad, seres humanos procesados. Eso es lo que Dios está realizando. Al mismo tiempo, al enseñarte a vivir en comunión, nos ayuda a tener comunión con Él. Eso es lo que hace. Por eso Adán y Eva fueron hechos no como dos, primero fueron hechos como uno, porque Eva estaba en Adán y Dios sacó de Adán a Eva, de manera que era uno en dos personas. De eso se trata. Por eso el adulterio resulta algo tan grave, porque destruye el diseño divino, y como destruye el diseño divino, destruye también el destino que Dios estaba definiendo para esta pareja. No en vano tú vas a encontrar en la Escritura que cuando se presentan las listas de pecadores, casi en todas las listas el primero que aparece es adulterio. Así de grave lo pone. Entonces es bien importante comprender este principio. Dentro de los 10 mandamientos, repito, no podía faltar: no cometerás adulterio, porque esto va a revelar el carácter fiel de Dios y cómo relacionarnos nosotros con Él en un amor exclusivo. Más tratándose de lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y le enseña a tener una relación con Él en exclusiva. No tendrás dioses ajenos delante de mí, le dice.
Pero con el tiempo, esto sucedió 1450 años antes de Cristo, cerrémoslo en 1500 para cuestiones de memoria. Entonces cuando Dios lo manda a llamar, lo saca de Egipto y les da los mandamientos, resulta que el pueblo, conforme avanza el tiempo, empieza a corromperse poco a poco, empieza a olvidar el mandamiento, se empieza a olvidar de Dios y empieza a tener otros dioses. En consecuencia, pasan los años y son llevados en cautiverio. Cuando fueron llevados en cautiverio, es decir, hechos esclavos por otras naciones, específicamente la nación de Babilonia y la nación asiria. Asiria destruye la parte norte de Israel y Babilonia se lleva la parte sur en cautiverio, esclavos a Babilonia. Cuando esto sucede, entre 70 y 100 años después, Dios los regresa a su tierra a través de tres grupos diferentes, y cuando los regresa a su tierra, Dios les levanta profetas que les recuerden la razón por la cual fueron llevados en cautiverio. ¿Qué es lo que Dios les echa en cara? Dios podría echarles en cara: se olvidaron de la fe, olvidaron el templo, todo eso era cierto, pero lo que Dios les dice viene en Malaquías capítulo 2, quiero que lo abras por favor. Y es tan importante porque nos enseña la relación con Dios. O sea, el que no es fiel a quien le da de comer, pues va a ser difícil que le sea fiel a Dios a quien no ve, ¿verdad? Entonces, en Malaquías 2, el verso 13, fíjate lo que les enseña el Señor. Primero está en forma de reclamo, porque el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio, regresó y le están diciendo: por esto te llevaron en cautiverio, para que no te vuelva a pasar. Fíjate bien, dice Malaquías 2:13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué interesante que de todos los pecados que podía echarles en cara, porque practicaron todos, lo que les echó en cara es haber sido infieles a su esposa. Lógicamente tiene el mismo principio. Alguna mujer por ahí va a decir: qué bueno, dijo al esposo. No, es el mismo principio, él o ella, sí, es igual. Ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, pero ve lo que les echa en cara. Prácticamente lo que le está diciendo es: si rompieron el pacto de dos, rompieron el pacto con Dios también. Fíjate lo que dice enseguida. Primero les dice en el versículo 13: aunque vengas llorando en oración, yo no te voy a oír. ¿Por qué? Porque tú no oyes tu pacto, tu matrimonio. Estos silencios son para darle oportunidad a que la conciencia de cada uno arda más. Por si alguno tuviera ahí que sentir, bueno, para que la conciencia ahí, que el Espíritu Santo le ponga ascuas. Entonces, pero fíjate cómo dice que aunque oren con lágrimas, Dios no lo va a oír y tampoco va a aceptar su ofrenda. O sea, la religión, la fe, los sacrificios, la alabanza, la liturgia no sustituye la lealtad. Eso es lo que habla el pasaje. ¿Qué dice más? Dice el versículo 14: más diréis: ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud. O sea, ha sido testigo entre ustedes, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él, o sea Dios, uno, habiendo en Dios abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios está diciendo esto: mira, ¿qué no tiene Dios espíritu suficiente para soplar 10 millones de veces y producir 10 millones de Adanes diferentes? ¿Por qué produjo uno? ¿Por qué sopló en uno y de ese uno sacó a Eva? No sopló 2 ni 3 veces, sopló solo una vez, Adán, nada más. Le quitaron una costilla. Yo sé que en algún momento de celos por ahí una mañana Eva le revisaba las costillas a ver si no le faltaba otra Adán, pero nomás una. O sea, nada más, o sea, así era, nada más una. Dios sopló una sola vez y Eva tenía la vida del soplo que Dios había puesto en Adán. ¿Por qué estaba Dios diciendo esto? Dios está diciendo: porque buscaba una descendencia para mí. ¿Qué es esto? Los seres humanos piensan que Dios les da hijos. No, Dios te creó con poder para que tú le des hijos a Él. Es que es al revés. Nosotros pensamos: Dios, dame hijos. Dice Dios: no, espera. Yo te di poder para que tú me des hijos a mí. O sea, hice de dos, en lugar de hacer a dos o soplar muchas veces, hice a uno solo y de ahí saqué la misma vida. ¿Por qué? Porque buscaba una descendencia para mí, que ellos dos, con la vida que les di,
me produzcan hijos a mí. Cada hijo que tú tienes debes producirlo para Dios, tomarlo y traerlo a Dios y decir, este es tuyo, Señor, te lo consagro, te lo dedico, lo voy a enseñar, lo voy a ayudar a que crea en ti, a que te ame. Mi labor más importante con mis hijos no es enseñarlos que Dios los bendice, es enseñarlos que sirven o que viven para Dios. Ese es el propósito. Así que y entonces Dios quería esto. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? El problema de que haya sido infiel no es entre ustedes solamente. El problema es que mi propósito de darme a mí una descendencia me la arruinaste. O sea, me afectas mi plan, dice Dios. El problema es conmigo. No se trataba tu matrimonio de ti, se trataba de mí. Así que ahora el problema lo tienes conmigo, dice Dios. Así que aunque vengas llorando y presentando ofrendas, no te oigo hasta que no te reconcilies. Si no hay amén, digan sas. Auch, sopas. Entonces, ve la palabra, dice ahí enseguida, el versículo 16, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces este pecado es contra Dios. El adulterio no solo entre los seres humanos, es contra Dios el pecado. ¿Recuerdan a José cuando la mujer de Potifar trataba de seducirlo? José respondió, ¿cómo habría yo de pecar contra Dios? O sea, eso es lo que dijo. No dijo solamente cómo habría de pecar contra Potifar, no, cómo habría de pecar contra Dios. O sea, sí es cierto, seré ingrato con Potifar, pero peco contra Dios. ¿Recuerdan a David después de su pecado con Betsabé? David escribe el Salmo 51 y dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado. Porque entiende que el pecado no se trató de humanos, fue contra Dios. El problema de esto es que se afrenta el propósito divino, se rompe el pacto con Dios. Cuando alguien viene a casarse, un servidor tiene el cuidado de aclararles que no se trata de ellos dos y Dios solo como testigo viendo. Se trata de que ellos hacen un pacto con Dios de amarse el uno al otro y que tendrían que romper su pacto con Dios para separarse. Van a terminar algunos diciendo, como dijeron los apóstoles cuando Jesús les enseñó el matrimonio, dijeron los apóstoles, no, si tal es la condición del hombre no conviene casarse. Así dijeron los sinvergüenzas, debe haber sido Pedro el que dijo eso, ¿verdad? Pero es la forma de entenderlo. O sea, Dios considera una mutilación del cuerpo. No hizo Dios dos, sino uno. Entonces Dios considera una mutilación del cuerpo el hecho de separarse o la infidelidad. Esto es bien importante, así que tengamos cuidado. Dios busca una descendencia para él y entonces lo que se está poniendo en riesgo son los hijos de Dios. ¿Cómo va a cuidar Dios a los hijos? Por eso Dios repudia el adulterio, porque Dios sabe, y el divorcio, porque Dios sabe que están afrentándole a sus hijos, le están dañando a sus hijos. Se trata de sus hijos. Piensen cómo defenderían ustedes a sus hijos. ¿Qué harían por ellos? Tienes al bebito ahí en cuna, se mete un perro furioso. A lo mejor tú le tienes miedo a los perros, pero si tú ves que un perro furioso va a atacar a tu bebé, a como dé lugar, a mordida limpia te le echas encima, ¿verdad? O sea, no lo vas a dejar. Quizá en la calle hasta un chihuahueño te hace salir corriendo, pero si un Doberman va a atacar a tu bebé, te metes en medio. ¿Por qué? Porque se trata de tu hijo. ¿Cómo defenderás tu descendencia? ¿Cómo crees que Dios va a defender su propia descendencia? Entonces cuidado con ello, ¿verdad? Tenemos que tener gran cuidado en esto. Entonces ve la fidelidad, eso en el Antiguo Testamento se nos da el principio y la razón, y en el Nuevo Testamento se eleva el mandamiento más allá todavía. ¿Cómo se eleva? Jesús habla de esto, Mateo capítulo 5. Por favor, léelo. Mateo 5, versos 27 al 29. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 27. Vamos a leerlo como acostumbramos todos en voz alta. Dice la escritura, dijo Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow, yo hubiera querido que esto lo dijera, no sé, Pablo o alguien más, pero lo dice Jesús y eso está fuerte, es duro, ¿verdad? Es grave. Cuentan por ahí que un día
Un hombre llegó con una pistola a un teatro. Esto fue real, salió en el periódico en los Estados Unidos. Un hombre llegó con una pistola al teatro tratando de entrar y trataron de frenarlo ahí. Y dijo, es que mi esposa entró con otro hombre a este lugar y la voy a matar. Y en total no pudieron impedirle que entrara, se metió. Y así que alguien ahí en la entrada, pues para evitar una matanza, dice por altavoz, si hay alguna mujer presente que está no con su marido, sino con otro hombre, por favor salga como la puerta de emergencia porque va su marido para allá. 19 parejas salieron corriendo de ese lugar. Es terrible cuando el mundo lo ha tomado como algo común. Para el mundo es común y entonces nosotros consideramos como los judíos. El ser humano considera, como pensaron los judíos, que se trataba solo de la acción, pero Jesús dijo que no bastaba la acción, era solo con solo la intención era suficiente. O sea, no se necesitaba, mejor dicho, la acción, la intención es suficiente. Con eso es considerado delante de Dios adulterio. Y esto, por eso debemos entenderlo así. El judío lo leía, no cometerás adulterio. Significaba que por dentro podían estar llenos de suciedad, pero como por fuera no habían hecho nada, ellos decían, yo soy limpio. Y Dios dice, no. Si ya miraste y codiciaste en tu corazón, ya cometiste adulterio. O sea, qué manera de elevar el mandamiento. Y deja tú, si hubiera dicho, así que ni modo, ya pecaste, pero dice, no, sí, cuidado con tus ojos porque eres arrojado al infierno. Uy, dicen, terrible, ¿no? Elevó el mandamiento a un nivel tan grande que guardaron silencio y tomaron aire y dejaron sin oxígeno este lugar por un segundo. Oyeron esto cuando lo leímos y tú, ¿verdad? O sea, qué impresionante. Eso hizo Jesús, habló de esto. Entonces, reducir el mandamiento solo a la acción física sería pensar que solo somos un cuerpo. Pero Jesús está dando la interpretación correcta. Jesús está diciendo, tu cuerpo es solamente un medio, pero tú eres lo que está dentro del cuerpo. Algunos digan, gracias Dios. O sea, tú no eres el cuerpo, tú estás dentro de ese cuerpo. El cuerpo es el vehículo que utilizas en este mundo para comunicarte. Porque tenemos un cuerpo, tenemos conciencia del mundo que nos rodea. Pero porque tenemos espíritu, tenemos conciencia de Dios. Y teniendo un alma, tenemos conciencia de nosotros mismos. Pero lo que somos entonces está dentro. Ahí está la conciencia de nosotros mismos y de Dios. Y por fuera nos relacionamos con el mundo físico que nos rodea. Entonces, Dios nos presenta en estas palabras que no se necesita la acción, porque aunque el vehículo, el cuerpo no lo haya practicado, si ya lo practicó el interior, lo que realmente tú eres, pues ya pecaste. Eso presenta la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? La Biblia dice que cada uno es tentado, dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el problema no está afuera, el problema está dentro. Algunos dicen, quisiera no vivir en este mundo o apartarme, y lo hacen como el movimiento monatista, los monjes, cuando se apartaron de la iglesia y se fueron a vivir. Primero eran ermitaños, ni siquiera que tenían comunidad, estaban cada uno en una cueva diferente, no tenían trato con nadie. Hubo algunos que le llamaron los santos de los pilares. Hacían un pilar así como de 1.5 metros hacia arriba, se subían ahí y decían, yo no tengo contacto con nadie. Pero seguían pecando dentro de ellos mismos. En sus escritos constantemente decían, me aparté del mundo, no veo a ningún hombre, ninguna mujer y sigo dentro de mí pecando. Porque el pecado no estaba necesariamente solo fuera, el pecado está dentro. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia lo que está dentro de ti. Ninguno diga, no hombre, el diablo me llevó a bailar toda la noche. No, tú te fuiste, dentro de ti estaba el pecado. No fue afuera lo que sucedió. No es que la oferta no la podía resistir, dentro de ti se volvió irresistible por tu propio pecado interior. Esto es lo que realmente hay que combatir. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 13:14. Dice la Biblia, en Romanos 13, el verso 14, un pasaje que tienes que grabártelo porque es básico para ser cristianos. Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Te pusieron otra versión diferente, ¿verdad? Reina Valera actualizada. Pero fíjate, la versión Reina Valera 60 lo dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis. La palabra proveáis en griego es una palabra que es pronoia, pro antes, y noia es ver. Entonces está diciendo ver con anticipación. ¿Qué es proveer para la carne? Es ver anticipadamente. Significa esto. Nadie peca así como que
de pronto en la vida un día va caminando y ya le resultó el pecado enfrente de él. O que de pronto despertó y dijo, ¿cómo soy pecador? Acabo de pecar. No. Sino que cada uno va dando provisión a su carnalidad. Constantemente en lo que ve, en lo que escucha, su cuerpo, el vehículo que utiliza en este mundo, le sirve para proveer mediante los sentidos de cosas para la carne. Por eso cuidado en lo que ves, cuidado en lo que escuchas, cuidado a dónde vas, cuidado con quién te juntas, porque estás alimentándote. Tu cuerpo se alimenta en cada poro. Tu cuerpo come todo el día, sea oxígeno, sea lo que sea, tu cuerpo siempre está consumiendo. Entonces, como siempre está recibiendo, tu alma que está dentro recibe provisión, y el que siembra para la carne segará corrupción. Se corrompe el ser humano. Entonces tú no puedes pensar en ser fiel viendo programas de infidelidad, por ejemplo. No vas a ser fiel. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu naturaleza carnal. Cuando seas tentado, pecarás por haberte alimentado mal. Entonces, cuidado con eso. Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Fíjate los verbos que es significativos. Mira. Esto te habla del medio, ¿verdad? Los ojos que lo contaminaron. Para codiciarla habla del propósito. Ya adulteró, habla de la acción como tal, la consumación del pecado. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo, verdad? Entonces, cuidado con ello. Job, cuando lo cuestionaban a Job de que era pecador y no sé qué tanto, y que por eso le había venido tanto mal a su vida, y le decían, si te fue tan mal la vida, es que de plano tú eras bien malo. Y Job dice, yo no he pecado para que me haya venido esto. Es más, dice Job, yo he hecho pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Diciendo Job que aún mantenía su mirada, la apartaba, aún cuidaba sus ojos, tenía un pacto. Tú nunca vas a cuidar tu corazón sin un pacto, sin una voluntad. No vas a poder cuidar tus ojos a menos que hagas un compromiso de sustituir lo que ves por algo mejor. Como 3 goteras de amén. Entonces, sí, hay ocasiones donde los amenes son goteras de un amén y lo otro ven por allá, amén. Así dice la palabra, cuidado con ello. Entonces, otra vez más, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice Romanos capítulo 8, verso 13. Te lo voy a volver a leer, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuidado con esto. Ahora Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Pues ya dejaron todo ciego a todo el mundo. ¿Qué hacemos, verdad? Qué buen lío se va a armar con eso. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Realmente estaba diciendo que los seres humanos debían mutilarse? No creo, porque si tal fuera el caso no nos habría dado ojos. La razón no era para usarlo para el mal. Y cuando nos está diciendo sobre cortar el ojo derecho, Jesús es muy específico para que entendamos. ¿A poco nada más el ojo derecho ve y el izquierdo no? ¿Ah? Alguno va a decir, bueno, conste que dijo el derecho y va a andar por la vida así, ¿no? Va a andar viendo todo lo que quiera ver, total, al cabo el derecho no está viendo. No, es obvio que Jesús estaba enseñando algo más, ¿verdad? Es que no falta el literal que dice, pues dijo el derecho. Se pone un parche y se pone a ver todo lo que no debe con el izquierdo. Jesús está enseñando prioridad. El ojo derecho se refiere, por ejemplo, a la mano derecha, al ojo derecho, como referirse a la prioridad, a lo más útil. Por ejemplo, cuando habla de la mano derecha, solemos ser derechos. Entonces está diciendo lo que te es más útil, la prioridad, enfócala. Tu ojo derecho está diciendo, córtalo y échalo de ti, significa tienes que redireccionar ese ojo. O sea, tus ojos necesitas darles algo más. Tú no vas a dejar de ver mal y de proveer para la carne a menos de que sustituyas lo que ves por otra cosa. No es solamente dejar de ver, necesitas ver algo mejor. Necesitas hacer un pacto, necesitas cambiar lo que estás viendo. Entonces lo que te está diciendo el Señor es cortarse el ojo, significa te va a doler la decisión de enfocar tus ojos solo en lo que valga la pena. No va a ser sencillo. ¿Qué se necesita para que un ser humano se arrancara un ojo? Es una locura. ¿Cuánto dolerá quitarse un ojo? No es algo sencillo. Esto tiene que ver con una desesperación, una decisión tremenda y tiene que ver con un terrible dolor. Quitarse un ojo sería algo, te desmayarías del dolor.
Lo que Jesús está diciendo es que esta decisión de ser fiel te va a costar. Para aquellos que digan, no, que me enamoré, que siento no sé qué, que no. Aunque te duela, romperás toda relación de adulterio. Aunque sea como arrancarse un ojo, aunque sufras, aunque no lo soporte tu corazón, te arrancarás el ojo, porque la prioridad es que tus ojos son para ver el bien de Dios. Bendito sea Dios. Alguien diga amén. Alguien entendió lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. Dice Jesús, porque el que quiera ganar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. A veces tendrás que perder tu vida. Lo que tú quieres, lo siento, se trata de lo que Dios quiere, no de lo que tú quieres. Tendrás que perder tu vida. Yo deseo esto, no importa, pierdes tu vida. Ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Perderé mi vida y haré la voluntad del Señor. De otra manera habrá consecuencias. Esaú comió de lo que le dio Jacob, pero perdió la primogenitura. Sansón aparentemente salió con la suya varias veces y con la de otros también, pero al final de cuentas perdió su vida también. En la Biblia tú vas a encontrar que muchos hombres en apariencia hicieron lo que quisieron, pero terminaron pagando las consecuencias. En ese sentido, si pierdes tu vida, la ganarás. Si ganas tu vida y haces tu voluntad, la perderás. Tenemos que finalmente someternos al Señor. Hay muchos ejemplos bíblicos al respecto de esto. Ahora, otro gravísimo problema o consecuencia del adulterio es la corrupción del alma. Y este es peor todavía. No solo la consecuencia en la familia, en la vida de los demás, la corrupción interior. Tu alma se corrompe, se echa a perder. Abre la Biblia en este pasaje de Proverbios. Es bien importante que lo leas. Proverbios, por favor, capítulo 6, versículo 32. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma el que tal hace. El problema no es solo lo que pasa en la acción. Alguno comete adulterio, ya sea en la acción o internamente, y dice, bueno, no pasó nada, nadie me agarró, no hubo ningún problema, no hubo consecuencias. Sí hubo consecuencias. Corrompe su alma el que tal hace. Sí hubo consecuencias. El alma se corrompe. Significa que una vez que el hombre tiene conocimiento del bien o del mal, no regresa al estado anterior. El alma mutó, se corrompió, ya no vuelve a como era antes. Jamás serás tan inocente como fuiste. El alma se corrompió, se mutó. El problema de esto no tiene que ver solo con las consecuencias terrenales, porque tú eres un alma que por toda la eternidad tendrá que vivir con la consecuencia de la corrupción del alma. Eso es fuerte, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Por eso dice, corrompe su alma el que tal hace. Entonces esto es bien, bien grave. No por nada, también incluso en la lista de las obras de la carne, dice, porque manifiestas son las obras de la carne. Adulterio es lo primero que presenta. Interesante. O sea, es como si la fuente, no, lo diré de otra manera. La característica de alguien que se ha apartado de Dios es que su corazón comienza a ser infiel. ¿Están entendiendo eso? No, hombre, hoy están bien participativos. ¿Saben? Cuando hay temas así, nadie dice nada porque dicen, capaz de que lo relacionan conmigo. No, si nadie está pensando eso. Pero sí lo estoy relacionando contigo, y contigo, y con todo lo que estamos aquí. Tenemos que ser fieles al Señor y fieles en nuestro matrimonio, aquellos que estamos casados, ¿verdad? La palabra nos enseña este principio y lo debemos vivir tal cual. Cuando alguien se va a resfriar, como se le llama comúnmente a esa enfermedad, comienza a tener dolor de cabeza, quizá el cuerpo cortado, algunas sensaciones físicas que son los primeros síntomas de que se va a resfriar. Los síntomas de que alguien se ha resfriado espiritualmente es que su corazón no es fiel. Los síntomas de que alguien se ha resfriado en su relación con Dios es que su corazón no es fiel. Así que cuidado con ello. ¿Y qué pasa con esto? Hay consecuencias. La pérdida de esta relación y de esta lealtad siempre va a traer consecuencias, como te lo decía hace un momento. Mira, busca Génesis, por favor. Miremos en el Génesis, en el capítulo 1, en el diseño original, verso 27. O sea, lo que sucedió al principio, cómo los creó Dios. Génesis 1, 27 y 28 estaremos leyendo.
Dice la palabra del Señor, bueno, primero que nada, para entender que son uno en dos personas. O sea, la idea es uno en dos. Fíjate bien, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, en voz alta todos, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate lo que dice ahí, creó Dios al hombre, habla singular, varón y hembra los creó, plural. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el diseño era una persona en dos cuerpos, en dos. Ese era el diseño original. Y como era uno en dos, los bendijo Dios con producción y con señorío. Ve el verso 28. Entonces, cuando el matrimonio vive correctamente, siendo uno en dos cuerpos, van a tener esta bendición. ¿Cuál es la bendición de Dios? Productividad y señorío, autoridad. Si un matrimonio aprende a vivir una vida en dos cuerpos, en lealtad, en fidelidad, Dios les va a conceder que sean muy productivos y que tengan autoridad, que tengan señorío. Lo repetí porque esto es bien, bien importante. ¿Qué es lo que sucede cuando viene el problema del adulterio? El problema que hay es que se pierden estas dos cosas. Se pierde primero la producción. Mira cuántos matrimonios perdieron sus casas, sus bienes, todo lo que hicieron en el momento en el cual vino el adulterio al matrimonio. Terminaron ahí, andan peleando, repartiendo bienes, se perdió la productividad. ¿Cuántos hombres que eran productivos terminaron no teniendo nada cuando cometieron adulterio? En segundo lugar, no solo se pierde la productividad, se pierde el señorío. ¿Por qué? Porque se pierde el respeto de los demás y ya no tienen más autoridad como Dios se las había dado en un principio. Ahora, ¿Dios puede restaurar? Sí, pero esta bendición que se tenía se pierde. Dios puede dar otra bendición, pero la primera ya no. O sea, Dios puede restaurar la vida después del adulterio y producirle más bendición más adelante por su vivir nuevo, pero lo anterior se perdió. Ve el caso de Sansón. Sansón tiene problemas. Dirían algunos que era de ojo alegre, tenía un corazón infiel. Se metió en problemas con las filisteas. Como consecuencia perdió su productividad como juez de Israel y perdió también su señorío y lo hicieron un juguete de los filisteos. Él se arrepiente y clama a Dios y Dios lo restaura y le regresa su fuerza, pero nunca más los ojos. Perdió su visión. Dios puede restaurarte, pero lo que perdiste ya no. Por eso algunos están llore y llore por el matrimonio que perdieron, por los bienes que tuvieron, por la vida que tenían. Deja de llorar eso y vuelve a empezar en Dios, siendo fiel al Señor. Olvídate lo anterior, no vas a poder, los ojos se perdieron. Sansón perdió sus ojos, Dios lo restaura, pero no recibe los ojos otra vez. ¿Han visto, no sé, esos jueguitos como serpientes y escaleras, ¿verdad? Que todo va bien y pronto vas abajo otra vez. ¿Cómo se llama ese de las tablitas que se van poniendo una arriba de otra? Jenga. Ese jueguito, por ejemplo, va muy bien. Cuando todo se cae, puedes volver a empezar el juego, pero ya no como estaba, ya no en donde estaba. Cuando alguien comete adulterio, puede arrepentirse y Dios restaurarlo, pero vuelve a empezar el juego. Lo más seguro es que no recupere lo que perdió. Una vacunita para algunos que andan llore y llore. No más. Así funciona. Entonces, entendamos esto, concluyo. O sea, no te lo quiero dejar como una nota de condenación. Tengo que concluírtelo con una nota de esperanza y de bendición. Jesús, un día le trajeron una mujer encontrada en adulterio. Cuando la trajeron con él, Jesús dijo una frase maravillosa: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay misericordia de Dios al que se arrepiente, con la condición de que no peque más, con la condición de que se aparte del adulterio. Una mujer samaritana, en un pozo llegó Jesús, y esta mujer tenía el problema de que había tenido 5 maridos y ahora estaba en unión libre con otro. 6 maridos. No, esta mujer estaba dándole una repasada a Samaria. Entonces, tenía problemas. Jesús le da una palabra gloriosa también, porque Jesús la perdona, pero le habla claro: mira, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Le da satisfacción diciendo: si supieras quién te pide a ti de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué está diciendo?
has estado siendo infiel o buscando en los hombres lo que solo yo, dice el Señor, te puede dar. Serás fiel cuando estés llena de mí. Eso es lo que Dios le estaba indicando. Tan lo entendió que se trajo a toda Samaria a conocer al Señor. Así cambia Dios la vida de aquel que ha cometido adulterio. Quizá no te restaure lo perdido, pero puedes volver a empezar, y de ahí en adelante Dios volverá a bendecirte si tienes un corazón fiel de ahí en adelante. Bendito sea Dios. Ponte en pie, por favor. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, ¿verdad? Gracias a Dios por esto. Este es el séptimo mandamiento, nos enseña que Dios es fiel y que obviamente en esta relación con Dios tenemos que vivirla también nosotros en exclusiva para con el Señor. Bendito sea Dios. Es un buen momento para que cierren sus ojos y que oren a Dios y le digan al Señor. Yo creo que todo el mundo tiene que orar y decirle a Dios: Señor, quiero un corazón fiel. Todo el mundo tiene que regresar a la integridad espiritual delante de Dios. En algún momento de tu vida tú también pecaste, así que acércate hoy al Señor y dile: perdóname, Señor, perdona mi pecado, santifícame. Estos mandamientos no es para tomarlo y esgrimirlo contra otro, es para que lo tomes para ti y digas: Señor, yo he pecado, perdóname, no pecaré más, me apartaré de esto con tu gracia, con tu poder, con tu espíritu en mí lo puede realizar, sin ti no puedo. Hoy es el momento que te libres de toda maldición generacional. El abuelo divorciado, el padre divorciado, el hijo también, no más. Es el momento en que te libres de eso y le digas: yo no, Señor, porque tu gracia me sustenta, porque mis ojos son puestos en ti, porque mi vida es depositada en ti, porque mi confianza está en ti, solo en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti. Vamos, dile hoy a Dios: mis ojos están en ti, Señor. ¿Sabes qué promete el Señor? Dios dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en camino de santidad, este me servirá. Qué bendición. Dios está buscando gente de corazón fiel. Si hay alguien aquí que tenga un corazón fiel, es el momento de levantar sus manos para decirle: Dios, puedes buscarme a mí. Aquí estoy disponible para hacer tu voluntad. Te ruego, Dios, ya que estás buscando los fieles de la tierra, que voltees hacia acá.